Hay uno de los proyectos que despierta polémica en la gestión nacional. La reforma judicial ya cuenta con media sanción y el gobierno nacional espera, por supuesto, la sanción definitiva de este proyecto que suma adeptos como detractores. Vamos a dialogar con el abogado Juan Pablo Chiesa para que nos comente un poco más al respecto de la reforma judicial. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Germán Giachero te saluda. ¿Qué tal, Germán? Buenas noches. Gracias por invitarme. Aptitud Renovadora, sos el presidente de esta entidad. Contanos un poco de qué se trata en principio antes de abordar puntualmente la reforma. Bueno, es un partido político que fundamos por el año 2019 con el objetivo de poder trabajar en la ciudad de Buenos Aires en principio y luego transformarlo a nivel nacional para que los argentinos tengan una opción diferente a la que uno ya conoce para poder trabajar con los vecinos, con los argentinos, con los porteños en este caso, para poder solucionar todas las problemáticas que realmente no están solucionando. Nuestro lema de trabajar para, por y con el pueblo es importante llevarlo a cabo con un grupo de profesionales, la mayoría jóvenes, para poder realizar un cambio generacional en la política argentina que está tan vapuleada últimamente y mal utilizada, y no veo que las políticas públicas tengan un programa y tengan un plan que tengan como único destinatario la sociedad. Veo que las políticas públicas están destinadas a los políticos de turnos, a los actores políticos y no a la sociedad. Por eso tenemos un partido político nuevo que vamos a trabajarlo y seguramente con el apoyo de la gente seguramente nos presentemos en las próximas elecciones legislativas. Juan Pablo, seguramente la mayoría coincidimos en que es necesaria una reforma judicial desde hace tiempo en nuestro país, pero siempre aparecen detractores por un lado y por otro lado sectores que apoyan la reforma judicial. ¿Cómo encontrar un punto de equilibrio entre aquellos que ven una avanzada del poder político, del gobierno de turno, específicamente en relación a esta reforma judicial que ya cuenta con media sanción, y no un proyecto por ahí más generalizado, más abarcativo y que esté libre de algunos vicios ideológicos, por decirlo de alguna forma, ¿no? En función de lo que se sostiene de manera genérica? Uno de los problemas en Argentina, que la división de poderes, es que uno de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial, no cuenta con la autonomía y está politizado de manera tal de que ya empezamos con una forma compleja, faltándole respeto a los sistemas democráticos cuando el pueblo o la sociedad no elige el Poder Judicial. Ya tenemos una traba importante en esa cuestión que por la idiosincrasia argentina o la idiosincrasia social te lleva a que los miembros ya no elijamos al Poder Judicial. Cualquier persona que vos le consultes requiere y necesita una reforma al sistema judicial. Quizás el planteo del Ejecutivo Nacional no es el momento de poder llevarla a cabo. Quizás en este momento que hay una politización de la justicia y todo el andamiaje que tiene que ver con las autoridades de este gobierno que están en materia judicial, no es el momento para aplicarlo, pero sí la Argentina necesita una reforma judicial que realmente, vos dijiste el equilibrio, ¿no? El peso y contrapeso que tiene la justicia y la división de poderes se haga valer. Uno de los problemas que trae esta reforma es la creación de un Tribunal Federal de Garantía. ¿Qué es esto? Es un tribunal, ¿no? Es una alzada que va a estar entre la Casación y la Corte Suprema. Para que la gente nos comprenda, en la justicia penal, antes de llegar a la Corte Suprema, hay una instancia que es la Casación, que es una instancia de apelación. En el medio quieren involucrar un tribunal federal para sacarle competencia a la Corte Suprema. No es una mala idea la instrumentación de que la Corte Suprema se ocupe de cuestiones cuando atenientes a la violación de la Constitución, cuando hay leyes arbitrarias y está en juego en la Constitución Nacional, la Carta Magna, la Carta Fundamental de Poderes, la Corte actúa. En Estados Unidos
a la Corte se expide más o menos entre 20 y 25 casos. De manera tal de que no es una limitación del poder, sino es darle competencia a la Corte lo que realmente la Corte debe hacer. Y otras cuestiones de arbitrariedad directamente quedan en cuestión de este Tribunal Federal. Lo que hay que trabajar acá es la democratización del Poder Judicial. Está hablando de los 7 ministros de la Corte, hoy hay 5, cuando deberían ser 7, una cuestión de, más que nada, de competencia jurisdiccional de la Corte, y luego de democratizar la Corte, ahí llevar a cabo un proceso de reforma en todos los fueros, civil, comercial, laboral, sistematizando, digitalizando la justicia para que sea más efectiva, que sea más eficaz y, por supuesto, más justa. Bien, ahora, Juan Pablo, están quienes alegan que la creación de esta instancia que está por debajo de la Corte Suprema implicaría precisamente un retardo en los tiempos, ¿no?, procesales. No, en absoluto. A ver, la Corte Suprema actúa vía recurso extraordinario del artículo 48 de la Ley Federal. Cuando la Constitución está en peligro, entonces vos acudís a la Corte Suprema. Sí. Ahora bien, últimamente se acude por cualquier cosa a la Corte Suprema. Estamos hablando de ministros de la Corte. Y ahí te traigo el juego de la democratización. El ciudadano de pie no conoce la competencia, la jurisdicción y las facultades que la Constitución le da a la justicia. Al no conocerla, pierde democracia. Por ese sentido, el primer paso es democratizar, elegir por el voto ciudadano a la Corte Suprema, como exactamente elegimos al Poder Legislativo y elegimos, por supuesto, el Poder Unipersonal Ejecutivo, también elegir a los miembros de la Corte Suprema. Ahora bien, este tribunal funciona de filtro, funciona de lo que tiene que ver una competencia exclusiva para que no todos los fallos vayan a la Corte. Como te dije, tomé Estados Unidos y otros países del mundo, la Corte se pide entre 20 y 25 fallos, no hay más al respecto. Si no, llegás a un momento de desgastar un poder que la facultad principal que tienen los miembros de la Corte es ejercer el control de constitucionalidad de las leyes. Las leyes que emanan del Congreso tienen que estar controladas por el Poder Poder Judicial para velar por la Constitución. Son los cuidadores, los vigiladores de la Constitución. Y yo escribí una nota hace poco, llevando a este proverbio griego, que es, claro, Platón se preguntaba, ¿quién vigila a los vigiladores? ¿No? ¿Quién vigila a los guardianes? Bueno, la Corte Suprema es quien debe vigilar que el Ejecutivo no se exceda en facultades legislativas, no legisle como un demagogo, y que el Legislativo no haga leyes a la Bartola y que sea un sinfín de leyes que no sirven para nada y que violan la Carta Fundamental. Ese es el poder del Poder Judicial, sin politizarlo. Pero bueno, necesitamos también otros factores como temas educativos, culturales, que llevan a cabo una sociedad para poder llevar adelante una reforma como corresponde. Juan Pablo, la última consulta en relación a este tema. Algunas de las críticas que se le hace al proyecto de reforma es que por ahí aparece alguna, o se ocupa de algunos temas puntuales y no aborda otros. Digamos, ¿es una reforma, desde tu punto de vista, te consulto, es una reforma integral, amplia, o presenta por ahí, no sé, centro o focaliza algunos puntos en particular? Y se focaliza en Comodoro Pi, se focaliza en el fuero penal. Es una reforma que, si bien el Tribunal Federal, de mi punto de vista, con experiencia en el campo judicial, es viable, otros aspectos no, porque la justicia no se centra en el fuero federal o el fuero penal. Lo que pasa es que algunos actores políticos de turno
pretenden blindar ciertos fueros para que el día de mañana no sean juzgados. O sea, es como que me adelanto a la macana que me voy a mandar para que después no me juzguen. La verdad que la reforma judicial, esta reforma judicial se centra únicamente en una cuestión principal, que es la creación de fueros penales, absorción del fuero económico. Debería ser más integradora, más amplia. La justicia laboral se desangra por dentro en materia de edilicia, en materia sistemática, la justicia civil, la justicia federal. No tenemos juzgados que tienen que ver con defensa del consumidor. No tenemos, no tenemos un fuero en cuanto a la violencia de género. Tenemos un ministerio que desde mi punto de vista no funciona, que es el Ministerio de la Mujer, y no tenemos un fuero con competencia en la violencia de género. La mujer, tenemos un femicidio por, si no me equivoco, por día, cada 20 horas. Debe haber un fuero, una justicia que se ocupe en esta materia. Es exclusivo esto, y no lo hay. Entonces, debemos ser más integradora. La justicia no se acaba en el fuero penal. Pero bueno, veremos si esta media sanción, la Cámara que va a continuar con este proyecto puede revisar algunos aspectos de esta reforma. Juan Pablo, te agradecemos toda la información y este momento. Un saludo a los compañeros, a Marisol y a Marechal Producciones por este contacto. Un saludo para vos. Gracias. Saludo a toda Villa María, Córdoba. Es un placer. Hermosa ciudad. Gracias. Dialogábamos con Juan Pablo Chiesa respecto de la reforma judicial.